Buenas tardes a todas y a todos quienes ya se están conectando. Daremos unos minutitos más antes de iniciar esta segunda entrega de las jornadas de los retos actuales entre las tecnologías y las prácticas de la psicología. Y pues bueno, nos acompañará en esta ocasión moderando la mesa nuestra compañera Aurora Regina. Tenemos unos minutitos más para que se vayan conectando los demás compañeros y ponentes del panel. Y pues bueno, nada más eso. Muchas gracias a quienes se están conectando por su puntualidad. Buenas tardes a todos y a todas quienes se están reuniendo con nosotros el día de hoy. Agradecemos el tiempo y la puntualidad de quienes han estado ahorita llegando. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este segundo día de las jornadas académicas virtuales. Y pues bueno, a nombre de la maestra Ana Patricia González y del Colegio de Psicología, así como de la Universidad de Claustro de Sor Juana, les damos la bienvenida a esta segunda mesa que llevará por título retos de las intervenciones terapéuticas en línea. Le cedo la palabra a la compañera Aurora Pérez para que pueda apoyarnos en la moderación de las mesas y les agradecemos nuevamente que nos acompañen el día de hoy. Buenas tardes. Para dar inicio a estas mesas, quiero presentar a la mesa de trabajo número 1, que se titula Las nuevas intervenciones de la escucha psicológica. Esta primera mesa está a cargo de José Ignacio Briones García, quien es estudiante de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente cursa el 5º semestre de la carrera de psicología. Fue ayudante en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino como entrevistador practicante. Es practicante del Hospital General México y apoyó al asilo para ancianos Concepción Beistegui para el apoyo de memoria y estimulación con adultos mayores. Ha estado colaborando en el World Trade Center con un psicólogo clínico y perito como ayudante de prácticas clínicas con niños de 5 a 14 años. Fue ponente de Mary Shelley y Edgar Allan en la mesa titulada Análisis en las novelas de Edgar Allan y los gritos de la locura de los protagonistas. De igual manera, en la mesa de mitos griegos, La búsqueda a la muerte y libertad de Leore Gilgamesh. Es lector por gusto de filosofía, psicología, psicoanálisis, terror, novelas y cuentos. Es creador también de la página de Instagram Psychodivalysis. Para nuestra segunda mesa se titula
el trabajo, algunas dificultades clínico-tácticas en la orientación psicológica focal breve con niñas y niños durante la contingencia. Esta segunda mesa está a cargo de Mitzi Suro, quien es estudiante de quinto semestre de la licenciatura en psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es practicante clínica en el Centro de Orientación y Atención Psicológica, por sus siglas COAPSI, y nos acompaña también el doctor Jorge Moctezuma Araúz, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestro en Psicología Clínica por la UNAM, doctor en Psicología y Salud por la UNAM también. Tiene un postdoctorado en Ciencias Médicas de la Salud y Odontológicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es psicoanalista, autor de varios artículos y de capítulos de libros, y tiene 7 libros sobre violencia, homicidio, abuso sexual y violación, criminología, autismo, psicosis infantil y psicoanálisis. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana y coordinador de COAPSI en la misma institución. Y por último, la mesa 3 tiene el trabajo titulado Los nuevos rituales de la terapia, y esta tercera mesa está a cargo de Fernando Echeverry, quien es psicólogo por la Universidad Iberoamericana, estudió la maestría en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires y tiene su práctica clínica en la Ciudad de México y es profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana actualmente. Entonces, le cedo la palabra al primer ponente, José Ignacio, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero quiero sacar un poco mi ansiedad porque estoy nervioso, pero realmente estoy muy emocionado de exponerles esta presentación que amablemente estuve buscando libros para poder aterrizar mi tema. Voy a presentar eh, en un momentito para... ¿Dónde está? Acá está. ¿Me avisan si ya se ve? Sí, adelante. Ya se ve. Perfecto. Pues bueno, eh, puse así las nuevas intervenciones de la escucha psicológica y bueno, primero quiero exponerles como mi forma de tener contacto a este tema, porque pues sin duda es un tema muy interesante para proponer desde dónde vamos a escuchar ahora actualmente. Porque pues desde mi punto de vista que he trabajado con niños, sí he tenido eh, la escucha es muy distinta, la forma en cómo estamos con ellos, a escucharlos en línea, sin duda es algo muy interesante, pero sí llegue a ser distinto. Bueno, le puse la Matrix, la llamada. No sé si ustedes han visto esa película, la Matrix. Pues lo propuse de esta forma porque ¿cómo va a implicar estar alejados de esa persona? Tanto niños, adolescentes, adultos jóvenes, etc. El estar lejanos uno al otro. En esta cuestión de persona, que su definición viene de griego personae, que significa máscara. Si ya de por sí la persona es una máscara, Matrix es este lugar que tiene algoritmos difíciles de decir qué es, entonces hay capa tras capa para llegar a la persona. Es decir, la comunicación suele ser eh, pues a distancia y la persona puede sentirse como falta de contacto. De por sí nosotros somos personas que nos gusta el tacto, que nos gusta que nos abracen, que nos gusta que alguien nos vea, que nos mire, que nos hable, esta sensación, ¿no? De esta vibración que tenemos entre otras personas.
Pero ¿qué pasa cuando estamos aquí? Por ejemplo, y que ustedes me están escuchando y ustedes también me están permitiendo que mi voz llegue a sus oídos. Porque si ustedes no estuvieran como accesando a como yo nunca les pedí eso, sino ustedes lo están haciendo, pues ahora la pregunta será, ¿qué hacer ante esta llamada? ¿En dónde nos estamos posicionando como psicólogos para esta escucha? Porque si nos posicionamos como, no sé si ustedes han jugado tenis, si nos posicionamos como esta persona que juega como con la pelota, el objeto, es decir, la palabra, el síntoma, y seguimos ese juego y la pelota nos llega de trancazo, nos podemos dar una psicosis o nos puede llegar a pegar muy fuerte. Entonces nosotros no estamos jugando con la pelota, es lo interesante. Nosotros estamos en el objeto mismo, es decir, en la palabra, en el síntoma. Estamos ahí. Hay dos formas que nos está llegando esta eh, pelota, una transferencia y una contratransferencia. Esto lo he tomado de algunos libros de Freud. Sin duda alguna, él nos puede apoyar qué significa la transferencia y qué significa la contratransferencia. Pero yo quiero proponerles una lista por el psicoanalista Nacio, es un psicoanalista psiquiatra, que él nos propone no posicionarnos como alguien que escucha a esa persona que nos está diciendo algo. Porque si nos estamos posicionando en ese lugar, no estamos escuchando en la totalidad de que nos está diciendo. Entonces, también otra cosa que hay mucho en esta contemporaneidad es mucho al razonamiento, a querer saber de dónde viene eso. Si estamos ahí, en donde el saber, tampoco sabremos, vaya la redundancia, escuchar bien de dónde viene esta persona o por qué está nombrando eso. Porque la persona sin duda va a tener otros síntomas y eso es lo que dice también Freud. La persona va a generar otros síntomas a través de un síntoma principal, que por eso puse atrás Matrix, la llamada. La primera llamada que nos propone esta persona es algo. Quiero que, que usted, psicólogo, me apoye en algo. Si nosotros estamos en esa posición de, claro, yo soy el que te va a curar, no vamos a hacer mucho, porque tampoco es nuestra posición. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿No? Ahí sí surge la duda de todas las dudas, ¿en dónde estamos? Pues estamos en un lugar que se le podría llamar objeto, en donde no partimos en un por qué, de dónde, cómo, cuándo, sino solo simplemente la pregunta qué. Y ahí estamos. Estamos pasivos y no solo pasivos, estamos activos, estamos conectados en lo inconsciente. Entonces es una comunicación inconsciente de los inconscientes. Entonces nosotros no estamos en la palabra o en lo que nos dice ahí. Estamos, ¿qué es lo que surge ahí? Un ejemplo podría ser que estamos en consulta con una paciente y la mamá llega y nos dice, señor, yo quiero a un hijo sano y de mente sana. Y este analista le pregunta, ¿por qué quiere un hijo de mente? Si se dan cuenta, solo partió de la última palabra, de mente sana. ¿De por qué quieres de mente? Entonces, a veces también hay que eh,
¿cómo se dice? Posicionarnos aún, no sabemos qué es lo que estamos diciendo. No obstante, estamos en un lugar en donde sí sabemos cuál es la posición que llega a decir este paciente, de dónde viene este síntoma o esta pasión, esta pulsión. Estamos, eh, pues también en un lugar en donde la contratransferencia, por nuestra parte, surge. ¿Qué es la contratransferencia? Este miedo a acercarnos a no saber, a un yo en donde desaparece. No existe un yo, no existe un mecanismo de defensa. Estamos en un lugar casi de vacío. Diría Elena Petrolina Blavatsky, estamos escuchando con el alma, con el tercer oído, en donde ya no es superficial y no es una cuestión de amistad, en donde solo te digo, todo está bien, ya no estamos ahí, vamos más allá. Entonces, eh, tampoco estamos en un sujeto supuesto a saber, porque pues no sabemos nada. Si estamos ahí, pues solo es, ok, te duele esto, pues tómate esto. Y ya, superficiales. Callamos al síntoma con la medicina. Acá estamos partiendo de otro lado. Y entonces yo les quería también proponer o poner a mesa que la transferencia y la contratransferencia y lo que vivimos con esta persona, o sea, es difícil decir que es, eh, porque pues parte de otros lados, parte de un campo que pues sigue, pues para mi forma de lectura, todavía no encuentro como las palabras para decirles qué es, pero eso sí, es muchas cosas, ¿no? Eh, También les puedo poner un ejemplo de una paciente que también tenemos por acá, que pues siempre ha tenido novios que la dejan, que le cortan, que ya no quieren estar con ella, y hay allí una repetición. Entonces va con nosotros, que nosotros somos como los que estamos atendiendo a la paciente, pero la pregunta es, ¿de dónde nos está diciendo, de dónde nos está diciendo esto? Si yo soy como un terapeuta, un psicólogo hombre, porque viene a mí. Y si nunca viene a las sesiones, ¿qué quiere que hagamos como contratransferencia? ¿Quiere que le digamos, ya no vengas? Quizá es una hipótesis, no lo sé. Pero bueno, eh, sin duda es un tema amplio, complejo, que requiere mucha dedicación de estudiar. Y bueno, eso es todo por mi parte. eh, y espero que haya estado padre y ya, listo. Ok, entonces continuamos con nuestra segunda mesa, que está a cargo de Mitzi Suru y el profesor Jorge Moctezuma. Entonces les cedemos la palabra. Gracias, Aurora. Bueno, a la tercera semana de la pandemia, el modelo de COAPSI pasó por una adecuación para trasladar el dispositivo hacia una modalidad virtual. Esto hizo que nos empezáramos a enfrentar a una serie de problemas clínicos de manejo y de estrategia, y ahora esa atención tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas. A partir de una revisión de varias investigaciones, nos dimos cuenta de que la mayoría tienen que ver con lo cognitivo-conductual y que no está especificado cómo se tiene que actuar en esta situación.
Lo único que se sugiere son técnicas de manejo y de ansiedad y prácticamente no sugieren diferencias en el manejo de estrategias ni en cuanto a los efectos cuando se hace de manera presencial o virtual. Es decir, se dice que son los mismos. Entonces hicimos una labor de investigación un poquito más amplia acerca de la bibliografía en psicología de la salud y pues voy a mencionar algunos puntos de lo que encontramos. Bueno, en tiempos de pandemia, los niños y adolescentes son especialmente vulnerables, ya que los entornos en los que viven y se desarrollan se ven alterados. Como ya se mencionó, la crisis ha vuelto necesario modificar la modalidad en la que se atienden a los pacientes. Los tratamientos psicológicos online requieren adaptar los diferentes procedimientos de intervención a las particularidades de cada caso clínico. Esto es debido a que las contingencias que operan y modifican el comportamiento en el contexto online son muy distintas a las que operan cuando es de modo presencial. Tanto el entorno físico del paciente como el del profesional se supone que deberían proporcionar las mismas condiciones que caracterizan a un entorno profesional estándar, que podrían darse en una intervención presencial. Por ello, se debe hacer un esfuerzo para asegurar la privacidad con el objetivo de que la intervención clínica no pueda ser escuchada por otras personas fuera del lugar en donde se esté proporcionando el servicio. Una de las desventajas más bien, es que se cuenta con muchos menos recursos a la hora de relacionarse con el paciente, ya que no se puede utilizar totalmente la comunicación no verbal, tampoco se pueden emitir mensajes con su cuerpo o interpretar las reacciones físicas del paciente. Además, la expresión facial, el lenguaje corporal y el contacto visual son aspectos que no pueden verse cuando la terapia se hace en esta modalidad. Aparte de que se priva al paciente de la situación de contención y albergue que se da con la presencia del analista. Otra de las cosas que suceden, o otra desventaja, es que cuando un analista recibe a un paciente en el consultorio, el paciente lo vivencia en sus estratos más regresivos como un lugar que da cabida, acoge y protege. En cambio, cuando el análisis es a distancia, cada uno de la dupla opera desde su propio lugar físico, por lo que se carece de las características que acabo de mencionar. Y ya por último, otra de las desventajas son los cortes momentáneos en la comunicación, por ejemplo, del internet o en el teléfono, porque esto atenta contra la continuidad espontánea del paciente, además de que interfiere con la atención del analista. Y bueno, en la práctica clínica en CUAPSI, nos hemos enfrentado particularmente a 4 dificultades, que son una, el acceso a la tecnología, porque nos hemos dado cuenta que existen muchas dificultades económicas. Otra de las cosas que suceden es que hay falta de privacidad y de intimidad. También la presencia del analista sostiene la transferencia y la dinámica, aparte de que es el motor del tratamiento. Y la última dificultad, y que sería también la más importante, es que cuando se trata de niños, se recurre todo el tiempo al dibujo y al juego. Es decir, que sí se usa el recurso de la palabra, pero está en juego todo lo corporal, las acciones y la psicomotricidad. Y bueno, Jorge les va a seguir comentando un poco de lo que se hizo. Hola, hola, gracias Mitzi, gracias Aurora, y gracias a todos por estar acá interesadas, porque es una cuestión importante, es un asunto que repercute pues hoy día en cualquier tipo de práctica clínica, sea privada o institucional, pero bueno, nosotros, Mitzi y yo estábamos ocupados más bien, por dar cuenta un poco de estas dificultades. De hecho, ese es el título, ¿no?, de nuestra intervención, algunas dificultades clínico-tácticas en la orientación psicológica focal breve con niñas y niños durante la contingencia. Sí, no estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera, y estas herramientas o estas tecnologías presentan problemas muy diversos, ¿no? Y uno de los grandes problemas sobre estos problemas es que no están teorizados. Toda la práctica, creo yo, tiene que estar teorizada, tiene que estar pensada, si no, no habría orientación,
¿no? En cuanto a lo que estamos haciendo o intentando hacer. Antes de pues, entrar de lleno al comentario que tiene que ver con lo clínico, pues bueno, yo quería mencionar unos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, perdón, que es la CEPAL. Este organismo menciona, es muy reciente, tiene una semana que se publicó este dato. México se estima que después de la pandemia va a ocupar el primer lugar en pobreza extrema. A partir de la pandemia, el 67% de mexicanas y mexicanos estarán en la pobreza, ¿no? Antes de la pandemia, el porcentaje era de 49%. Este dato lo da el Coneval, ¿no? Entonces, podríamos afirmar categóricamente que la norma es que nos llama la atención hablar de normas estadísticas, de lo normal. Es que México es un país muy, muy, muy pobre, con una inclinación o una tendencia y con una aceleración bastante grande a la miseria, eh, del 49% antes de la pandemia. Después de la pandemia, que quién sabe cuándo termine, va a ser del 67%. Esto nos hace preguntarnos también por el tema de el grupo, ¿no? O el área, ¿no? En la curva de distribución normal, que pasa con la riqueza, ¿no? Lo que nos dicen estos organismos es que la riqueza, digamos, no va a aumentar, ni tampoco va a disminuir ese grupo, ¿no? Pero sí van a aumentar sus recursos después de la pandemia. Y esto es bastante llamativo e incluso grave, ¿no? Porque no podríamos nosotros dejar de lado que el tema de lo económico afecta absolutamente todas las áreas de la vida de una persona. Sabemos también por varios institutos, varios organismos estatales, federales, que en la actualidad hay 18 millones de personas con trastornos mentales, ¿no? Lo cual también es grave. Y también, pues se nos dice, ¿no? En la encuesta, esta encuesta muy, muy famosa, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, más otras instituciones, nos dicen que más o menos el 48% de la población mexicana presenta ya de manera declarada, ¿no? Indicios clínicos, digamos, de manera manifiesta, presentan un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico. Y también nos dicen que que el 5% demanda atención, ¿no? Y que más o menos en promedio, para una persona que pertenece al promedio, es decir, que es pobre, ¿no? Que está en la raya de pobreza, más o menos tarda 7 años para recibir un diagnóstico. Y habría que cuestionar también, siempre hay que cuestionar eso, la manera en la cual se hacen los diagnósticos actualmente y en función y a partir de qué, ¿no? Obviamente me estoy refiriendo al DSM-5, ¿no? Y al CIE y a otros manuales. De ahí la importancia de lo que comentaba Mina al principio, ¿no? Si ustedes, que bueno, nosotros les exhortamos a que ustedes mismos lo hagan, ¿no? La revisión acerca de cuáles son los enfoques que se supone son científicos y que tienen un nivel de efectividad muy alta, ¿no? Si ustedes hacen esa revisión, prácticamente en lo que toca a la atención a salud mental, y cuando se habla específicamente de la psicoterapia, ¿no? Lo que comúnmente se sugiere es la orientación o el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Esto, pues también, si ustedes revisan estudios que tienen que ver con la eficacia de las psicoterapias, a una cuestión que llegan todos estos estudios es que es mejor, siempre es mejor, es evidentísimo, que una dificultad en este orden de la salud mental va a ser mejor soportada, tolerada, incluso resuelta cuando uno está en una psicoterapia, que cuando no,
¿no? Esto, digo, parecería una obviedad, pero está en los estudios de manera reiterativa. Algo también llamativo es que cuando hacen la evaluación de las psicoterapias, la mayoría de los estudios, la mayoría, no todos, eh, pues prácticamente no hacen diferencias. Es decir, el enfoque sistémico, el enfoque psicoanalítico, algunos le llaman psicodinámico, el cognitivo-conductual e incluso el conductista puro, eh, si se quiere nombrar así, tienen más o menos en términos estadísticos el mismo nivel de eficacia, en términos de representatividad, ¿no? Y eso, pues bueno, pues, digamos, está bien. Digo, no se trata de que esté bien o esté mal, ¿no? Son datos, son evidencias empíricas. Bajo ese tipo de evaluación que tiene que ver con metodologías estadísticas cuantitativas, pues nos dicen que prácticamente todas las psicoterapias son efectivas, ¿no? Ahí habría que cuestionar cuando se habla de psicoterapias que tienen una epistemología, por ejemplo, constructivista, como el enfoque sistémico, ¿no? Pues obviamente las metodologías que se tendrían que utilizar para evaluar ese tipo de prácticas no tendrían que ser las estadísticas, ¿no? Y lo mismo ocurriría con el psicoanálisis o con los así llamados enfoques psicodinámicos. No tendría que ser con ese tipo de metodologías. No porque lo diga yo, sino porque eso es una incoherencia, es una falla en cuanto al rigor, en cuanto a la consistencia de los órdenes teóricos, epistemológicos y metodológicos. Sin embargo, pues bueno, sí señalo esto, pues, pero pues los resultados dicen que no hay diferencias. En lo que coinciden, ¿no? Es en algo muy llamativo, ¿no? Que lo que hace que cualquier tipo de psicoterapia funcione o sea efectiva, mencionan en primer lugar que tiene que ver con el entorno y las circunstancias y en particular, muy específicamente, con que el paciente o más bien la familia del paciente tenga recursos económicos, ¿no? Y eso también llama la atención, ¿no? Estamos viendo que en términos de derechos, ¿no? Que tenemos el derecho a la salud, básicamente no hay derechos, el Estado no garantiza ese tipo de situación, ¿no? Y por otro lado, algo que tiene que ver ya con algo teórico, con algo conceptual, es que mencionan la relación entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Eso es llamativo porque el enfoque que más ha teorizado, más ha elaborado y más ha trabajado esta cuestión de esa relación y que en psicoanálisis se llama transferencia, es precisamente ese enfoque, el psicoanálisis, ¿no? Eh, pues bueno, nos pone en sobreaviso, ¿no? Acerca de cuestionar la necesidad imperiosa, según mi entender, ¿no? De que haya equidad en cuanto al tratamiento de los problemas sociales y de salud mental. Ese es el punto, ¿no? Que yo insistentemente, creo que no me cansaré de decirlo, que eso es justo lo que hace falta. No se pretende, no busca para nada disminuir, devaluar cualquier otro enfoque. Lo que se busca es la pluralidad y la diversidad en cuanto a que la población, la gente, ¿no? Que lo normal, la norma estadística es que está en pobreza extrema, ¿no? Tenga opciones. Y estas opciones no existen en función de que hay un enfoque predominante, ¿no? Y obviamente si nosotros revisamos resultados, ¿no? Y cómo es que se va comportando en términos estadísticos, si se quiere pensar así, ¿no? Las así llamadas enfermedades mentales, pues no solo no se han frenado, sino que han aumentado, ¿no? De ahí la importancia, la imperiosa necesidad de que haya diversidad en los enfoques. Tal parece que los únicos contrapesos que tiene que ver con esta hegemonía de lo que sabemos en salud mental tiene el dominio, ¿no? Que es la psicometría, la psicofarmacología y lo cognitivo-conductual, aunado a la psiquiatría también, ¿no? Pues las únicas opciones que parece haber son la perspectiva de género, el feminismo y el psicoanálisis. Y fin, tan tan, ¿no? Cuando sabemos que hay más o menos 534 terapias o formas de psicoterapia, ¿no?
y formas de intervención comunitaria y psicosocial. Entonces, no hay una equidad en el ámbito de la salud mental, y eso tiene que ver o apunta directamente a nuestra responsabilidad, a nuestra capacidad de respuesta y de resolver los problemas, ¿no? Hay muy pocas instituciones que no quitan el dedo de esta cuestión, ¿no? Como comentaba Mitzi, bueno, en la Universidad del Claustro de Sor Juana está esa intención continua, permanente, ¿no? Nos enfrentamos a personas, a familias que, por ejemplo, varias familias, familias de 5 o 6 personas, 4 o 6 personas que únicamente tienen un celular, ¿no? Entonces, estas cosas de la escuela virtual, ¿no? Las clases con herramientas tecnológicas, ¿no? La psicoterapia, la intervención, orientación psicológica en esta época de la hipermodernidad, ¿no? Que para todos y que etcétera, pues no es así, no es así, es un problema muy complejo, incluso ponerse de acuerdo para tener una cita, para tener una sesión, porque son familias que, lo repito, solo tienen un celular, ¿no? Y que cuando inicia esta sesión, ¿no? Esta primera entrevista y las siguientes, vemos que el espacio, hay hacinamiento, ¿no? Hay violencia. Hago mención a esto de lo económico porque me parece importantísimo. Creo que las psicólogas y psicólogos a veces no tomamos en cuenta eso. No siempre, pero creo que en general no, eso como que lo dejamos de lado, ¿no? Si no hay una estabilidad y una consistencia, lo que se entienda por ello en términos económicos, no puede haber salud integral, no puede haber salud mental, ¿no? Si no le damos oportunidad a la gente de que tenga espacios para elaborar, para expresar, ¿no? Para decir lo que tenga que decir, no en función de lo que dice el manual y lo que dicen los ítems de un código, ¿no? Ni lo que dicen los pasos digamos, un tipo instructivo en una intervención, ¿no? Sino que tengan que ver con la subjetividad, ¿no? Lo que generalmente ocurre es justo lo que está pasando, violencia, ¿no? Mucha violencia, frustración, mucho enojo, mucha rabia, pues cada vez hay menos espacios para trabajar eso. Justamente eso, la manera peculiar que tenemos de interpretar lo que nos ocurre, de darle sentido y significado a nuestra experiencia, ¿no? De ahí la importancia de darle esta apertura, ¿no? A las instituciones, ¿no? En otras palabras, necesitamos instituciones críticas, ¿no? Que desglosen, que develen, ¿no? Todos estos elementos y componentes que aparentemente nada tienen que ver con un sufrimiento, ¿no? Con un síntoma, con una situación cognitiva. Estamos hablando de niñas y niños que por lo mismo son personas que están en proceso de estructuración. Es decir, desde varios enfoques en psicología, pues su personalidad no ha sido aún consolidada, ¿no? Y en ese sentido es que algo básico, muy básico, en lo que me quería centrar un poquitito, es en el tema del espacio, ¿no? Que creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Ciertamente, así como también comentó Nacho al principio, y también lo comentó Mitzi, este tema, los niños no están demandando un saber, ¿no? No están haciendo una demanda de terapia, de análisis, ¿no? Generalmente lo que les está pasando molesta o incomoda a la maestra, ¿no? A la familia, ¿no? A sus compañeros, compañeras, ¿no? Entonces, ese malestar no es precisamente asumido como propio, sino que le está acaecido a los demás, ¿no? No hay una demanda de tratamiento, ¿no? Y este tema de la manera en la cual vamos a acoger o vamos a recibir a una niña o a un niño, ¿no? Cuando no hay cuerpo, ¿no? No sé si nosotros recordamos cómo es que Freud, al hablar de la estructura, perdón, del narcisismo, del yo, ¿no? Pues él se enfoca mucho en el cuerpo,
habla de un yo como una superficie, ¿no? Ya otros psicoanalistas, por ejemplo, Jacques Lacan, habla del yo como imagen, ¿no? ¿Por qué hago mención de esto? Porque parecería que estamos en eso relacionándonos con imágenes, no con cuerpos, no con superficies corporales, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que una niña o un niño, cuando están estructurándose, cuando están definiendo su posición en el mundo, con lo que cuentan es con el cuerpo, ¿no? La sexualidad, todos estos cortes que se tienen que hacer, ¿no? Para que entonces haya un orden, ya creo, seguramente Fernando nos va a hablar de esto, ¿no? De los rituales. Rita en sánscrito significa orden, ¿no? Entonces, al perder todas las rutinas o los rituales, ¿no? Que antes teníamos, que los niños y las niñas tenían antes de la pandemia, ¿no? Para tener un orden en cuanto a su experiencia, ya no están. De ahí la necesidad bueno, seguramente esto nos va a hablar Fernando, ¿no? Pero dentro de esta ritualística o dentro de esta nueva rutina, o así llamada por nuestro gobierno, nueva normalidad, es necesario que nosotros nos replantemos, no tanto cuestión técnica, sí es importante, sí, es muy importante la cuestión de la técnica, ¿no? El cómo vamos a conceptualizar el tema de la transferencia a partir de que no hay un cuerpo, a partir de que no hay una materialidad y no hay una corporalidad que permita generar vibración o resonancia en cuanto a una experiencia, ¿no? Todo eso tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Básicamente, para nada con la genitalidad, que eso es otra cosa, ¿no? Sino que a partir de que se establece una relación significativa con un niño, con una niña, por parte del terapeuta o del analista, es que esa persona, ese sujeto va haciendo cortes, y esos cortes van produciendo orden, y esos intervalos, ¿no? Abren la posibilidad de que se defina con consistencia el tiempo y el espacio, pero no hay espacio virtual, y eso tiene sus elementos, sus consistencias, sus lógicas, ¿no? Sin embargo, eso no está basado en algo corporal, en algo tangible, en algo material. Eh, pues cuando se recibe a un niño, por ejemplo, el espacio público, que puede ser la sala de espera en una institución o en un consultorio, ¿no? El espacio privado exclusivo mío, que puede ser mi escritorio, nada más, privado exclusivo mío, que es otro espacio, ¿no? El espacio privado compartido, es decir, algunos juguetes, algunos juegos, una sala de juego, ¿no? Donde sí es privado para tu sesión, pero también es compartido porque hay más niñas y hay más niños que hacen uso de eso, ¿no? Y también el espacio privado íntimo e exclusivo suyo, es decir, cuando trabajamos con niños o con niñas, ponemos a su disposición un cajón para que todas las producciones que vaya haciendo durante el tratamiento, como dibujos, como figuras de plastilina, ¿no? Juegos, a veces traen sus juguetes y lo dejan en el cajón, ¿no? Esto es importante para mí mencionarlo, porque eso tiene que ver con topología, tiene que ver con que tenemos que convivir topológicamente cómo es que este espacio virtual no da para ese tipo de situaciones, ¿no? Y ese tipo de situaciones que tienen que ver con diversos espacios donde está allí un sujeto, ¿no? Forjando o dándole sentido, rumbo a su experiencia, y que puede ir elaborando conflictos, ¿no? O puede ir armando o dándole consistencia a algún aspecto de su estructura, como las leyes, las normas, ¿no? El mismo cuerpo, la relación con el otro o el prójimo o el semejante, todas esas cosas que se dan dentro de un espacio. Y esos espacios están cortados, están segmentados en función de una presencia corporal significativa, no están en la atención psicológica virtual, ¿no? No es para nada que esté en un sentido de catástrofe, ¿no? De pesimismo, no, estoy señalando que estas cuestiones son importantes que las repensemos, ¿no? Porque justamente, ¿qué no estos espacios son justamente los espacios de circulación y de recorrido que lleva a cabo un sujeto, un niño, una niña, para estar en el mundo real, ¿no? Eso necesita construirse, necesita definirse, ¿no? Creo que las opciones que puede haber, ¿no?
es que nosotros tenemos sí que hacer uso, echar mano de una inventiva a partir de las aplicaciones y las tecnologías, ¿no? Donde, por ejemplo, yo nada más llamo la atención sobre el Squiggle, ¿no? Lo han traducido como garabato, Squiggle, de Winnicott, ¿no? Donde pues tiene mucho de inspiración surrealista. Ustedes seguramente conocen el cadáver exquisito, ¿no? Que tiene que ver con poesía, ¿no? Acá en el Squiggle o en el garabato, el terapeuta propone un trazo y habla, ¿no? Y el niño o la niña completa o descompleta o tacha ese trazo, y luego voy yo y hago una estrella, y luego de esa estrella se le pone un planeta, que es por parte del niño, ¿no? Y se va formando una ficción, se va forjando una narrativa, ¿no? Algo que tiene sentido, significado, que se está estableciendo algo transferencial. Me parece que el gran problema en el tratamiento con niños es que está muy limitada la transferencia imaginaria. El espacio interpersonal está muy fracturado, y eso hace que entonces el niño o la niña que tienen algún tipo de conflictiva, algún tipo de problema que no han podido elaborar, ¿no? Y eso muy, muy subjetivo, 100% singular, ¿no? Eso no va a ser tocado en otro tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus esquemas, ¿no? Porque eso no pasa por una norma estadística, no pasa por un manual, no pasa por un instructivo y una serie de pasos, ¿no? Sino tiene que ver con algo que se despliega en función de que tú, terapeuta, tú, mi psicóloga, ¿no? Es importante para mí, en función de que hay un espacio donde hay resonancia, donde hay vibración, ¿no? Básicamente donde hay amor, ¿no? Donde hay acciones y reacciones libidinales o de energía psíquica. Se establece una relación significativa y en función de eso se producen narrativas o se producen textos o discursos, ¿no? Este tema del dibujo, el cuento, ¿no? El juego dirigido, ¿no? También son opciones para que nosotros podamos trabajar a ese nivel, en ese orden de experiencia, ¿no? Buscando, pues obviamente, que haya una adaptación, ¿no? Al medio, al entorno, sino que más bien haya un consentimiento por tener oportunidad de decirle algo importante con lo cual no pueden, con lo cual están sufriendo, pues, ¿no? Es eso, digamos que todo lo que está en juego no es un juego, es sufrimiento, es el sufrimiento de las niñas y los niños. Entonces, si no hay este tipo de dispositivos, lo repito, ¿no? Ese tipo de aspectos no pueden ser desplegados y elaborados. A mí me parece que el gran reto que tenemos en nuestra profesión, en este ámbito clínico, tiene que ver con eso, en cuanto al uso de tecnologías, ¿no? No hay forma de elaborar eso si no se establece un vínculo transferencial. Y este vínculo transferencial requiere que uno tenga inventiva, que uno tenga más arriesgadas incluso de proponer, ¿no? De plantear un gancho para que la niña o el niño se cuelguen y empiecen a desplegar, ¿no? Lo que tengan que decir, ¿no? Lo que no pueden decir en otros espacios. Comento esto lo topológico, ¿no? Porque, pues obviamente, cuando estamos en un consultorio de manera presencial, esos espacios están bien delimitados y todo lo que va surgiendo en el transcurso de una terapia, pues, o de una sesión analítica con niños o niñas, pues está allí, es muy tangible, está presente, ¿no? Para que nosotros tengamos una intervención. Eh, Esto obedece a la cuestión teórica, ¿no? Que creo que tenemos que teorizar muchísimo más por el tema de la transferencia. El tema de la técnica me parece que tenemos que estar en ese tono del juego, el dibujo, el cuento dirigido, ¿no? Pedir, incluso sugerir, exhortar a la niña o al niño para que traigan algún tipo de material a su sesión, ¿no? A trabajarlo, ¿no? Y algo clásico que creo que se había dejado un poquito en el olvido
en estos tiempos virtuales, que es el juego del garabato de Winnicott. También es que eso es una fuente de muchísimo trabajo subjetivo, ¿no? Sí, las cuestiones tácticas tienen que ver con esto, pero me parece, lo repito, el tema de lo económico, el tema de la pobreza, ¿no? No estamos trabajando con poblaciones favorecidas o privilegiadas, y más nosotros que estamos en una institución, ¿no? Y más que estamos ubicados en el centro histórico, ¿no? de la Ciudad de México. Si bien Coapsi busca atender problemáticas que tienen que ver con salud mental en la comunidad del claustro, ¿no? Hay que recordar que la comunidad del claustro somos todas y todos, ¿no? Y también hay muchas personas que pues están siendo atendidas allí, eh, que no son estudiantes, sino que pertenecen al área pues de intendencia, la administrativa, aunado a las personas fuera del claustro, ¿no? Es gente con muchas carencias en términos económicos, ¿no? Y eso complica muchísimo nuestra labor, apela directamente a nuestro compromiso y a la responsabilidad social, ¿no? Que si bien está marcadísimo el espacio pequeño de gente con riqueza, ¿no? Y que vamos para el 70% de pobreza extrema en México después de la pandemia, pues creo que lo que nos espera en materia de salud mental es algo aún más grave, ¿no? Eh, Parecería que en medio estamos los que, pues sí tenemos trabajo, ¿no? Y parecería que el objetivo es sobrevivir, ¿no? Eh, Sin embargo, hay que recordar que somos académicas y académicos, ¿no? La palabra acá es un prefijo griego que significa por arriba de, y pueblo, no en sentido de soberbia y orgullo, somos académicos, sino al estar por encima del pueblo, del demos, es que obviamente tenemos mayor responsabilidad, ¿no? Y el encargo social, ¿no? Es mayor. Tenemos que tener respuestas para esta situación. Creo que seguir el mismo camino que tiene la psicología, ¿no? Es decir, más medición, más estándar, más norma estadística, queda evidenciado con todos esos estudios estadísticos que no es la vía para intentar mejorar la situación de la gente. Y bueno, con esto termino. Les agradezco muchísimo y gracias. Gracias. Entonces, damos inicio a nuestra tercera y última mesa, que se titula Los nuevos rituales de la terapia, y está a cargo de Fernando Echeverry. Y bueno, te damos la palabra. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias al colegio por la invitación para participar. Titulé este trabajo Los nuevos rituales de la terapia. Bien, ¿cómo cambiará la pandemia a la sociedad? En verdad no lo sabemos y quizá todavía es muy pronto para responder a esta pregunta. Algunos de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo ya se han aventurado a presentar conclusiones, algunas muy interesantes de Zizek, de Paul Preciado, Judith Butler y otros, muchos otros, pero la mayoría de nosotros apenas alcanzamos a ver cómo la pandemia ha modificado nuestra vida diaria. Estos cambios son temporales o permanentes, son menores o tocan algo más sustancial, nos preguntamos. El psicólogo y filósofo norteamericano William James escribió que, abro comillas, cuando observamos a los seres vivos desde un punto de vista exterior, una de las primeras cosas que saltan a la vista es que estos son manojos de hábitos, dice James. Me parece una bonita expresión, manojo de hábitos. En los animales salvajes, estos comportamientos habituales parecen ser implantados desde el nacimiento y los llamamos instintos. En los animales domésticos, estas conductas parecen ser producto de la educación, que en términos lacanianos podríamos decir que son efecto de la demanda del otro. Por supuesto, los seres humanos también somos criaturas de hábitos.
De acuerdo con Aristóteles, el tipo de vida que llevamos depende en gran medida de lo que hacemos de manera repetida. La excelencia, decía el filósofo, no es un acto, es un hábito. Y uno de los hábitos que tengo desde hace años, sin ninguna pretensión de excelencia, por cierto, es ir a análisis una vez a la semana. Y todavía lo hago. Ahora las sesiones son por teléfono. Y mantener contacto con, aunque sea de manera remota, con mi analista, me ha sido muy útil en estos tiempos, pues, la verdad. Y pienso que con todo y las fallas que hay en la comunicación, en la conexión, el análisis funciona. Es algo que por lo menos a mí me funciona. De todas formas, debo decir que extraño algunas cosas. El café antes de la sesión, los minutos en la sala de espera, que me permitían planear de manera obsesiva lo que iba a decir, que por cierto nunca funciona, por suerte. También muchas veces al terminar la sesión, si el corte o la interpretación me habían dejado especialmente aturdido, tomaba un paseo para procesar lo que había ocurrido en la sesión, ¿no? Y ahora que estas cosas no están, que son cosas en apariencia accesorias, me doy cuenta que los rituales importan, que estas cosas son importantes. Y es que en el nivel más básico, la terapia que inventó Freud podría describirse como un ritual. Encontrarse con la misma persona un cierto número de veces a la semana, durante un cierto número de minutos, acostado en determinada posición, etc. Bueno, todas estas cosas y todas las cosas que hoy parecen ordinarias fueron inventadas algún día por alguien. Siempre hay una primera vez. Y el método psicoanalítico, como lo conocemos, no apareció de repente. Fue elaborado poco a poco por Freud y conforme avanzaba iba agregando algunas cosas y quitando otras. Este proceso en realidad fue menos científico de lo que a muchos les gustaría admitir. Es más un arte. Y en los orígenes del psicoanálisis está el encuentro de Freud con una epidemia, pero psíquica, que es la histeria. En su libro, es un libro que se llama Becoming Freud, Adam Phillips escribe: en París había mujeres histéricas o de otro tipo, que actuaban o no. Había hipnotistas que también actuaban y que eran a la vez artistas y médicos, y estaba el gran Charcot que combinaba todos estos elementos en su extraordinaria personalidad. Charcot causó una profunda impresión en el joven Freud. No sería exagerado afirmar que su paso por la Salpêtrière, el gran hospital parisino, que un historiador, Andrew Skoll, describe como una suerte de museo patológico, le serviría a Freud como inspiración para establecer su práctica privada en Viena. Una práctica, hay que decirlo, completamente sui generis, que gradualmente se separaría de las enseñanzas del gran maestro francés. En la elaboración del método psicoanalítico son tan importantes los medios de los que Freud se priva como los que conserva. Tras abandonar la hipnosis, todavía mandaba a sus pacientes a acostarse, les pedía que cerraran los ojos y aplicaba una leve presión en la frente para que recordaran. Eso es muy chistoso porque es en realidad prácticamente un truco de hipnotista todavía, ¿no? Después deja esto también, pero conserva el diván y les pide a los pacientes que asocien libremente. O sea que algunas cosas se quedan. En sus escritos sobre técnica, Freud dejó a los psicoanalistas un gran margen de libertad para hacer las cosas de otra manera. Son solamente consejos, repite Freud en estos textos. Sin embargo, insiste en la importancia de mantener una regularidad en la frecuencia de las sesiones, en el pago, en otras cosas, y que advierte también que si se adopta una actitud demasiado flexible, los pacientes se van, cosa que es cierta, yo lo he podido comprobar. Entonces, bueno, parte de los consejos también hay que seguirlos de cerca. Pero en definitiva,
lo importante me parece que es que Freud estableció una rutina como parte del tratamiento psicoanalítico, una regularidad. Bien, ¿y por qué alguien se sometería voluntariamente, a veces durante años, a esta rutina? Bueno, es una pregunta, pero una posible respuesta es que las personas acuden al psicoanalista cuando, de uno u otro modo, sus vidas se están desbaratando. Nadie va a psicoanálisis por curiosidad, solamente por curiosidad, o al menos nadie se queda por esa razón. Para aquellos que realmente lo necesitan, la regularidad de los encuentros con un analista puede funcionar como un pegamento, algo así como un pegamento que evita que todo se caiga a pedazos en un momento de crisis. Y si los discípulos de Freud se aferraron al encuadre de la manera en que lo hicieron, es porque hay que reconocer que este tiene cierta eficacia. Aunque, por supuesto, aplicar de manera dogmática las reglas también tiene sus problemas. Freud escribió en una carta a Ferenczi, abro comillas, los analistas dóciles no percibían la elasticidad de las reglas que había expuesto y se sometieron a ellas como si fueran tabúes. Todo esto tendrá que ser revisado alguna vez. Cierro comillas. Desafortunadamente, esto no ocurrió. Muy pronto el psicoanálisis se convertiría en una profesión obsesionada con imponer sus propios estándares, tanto en la práctica como en la teoría. Mantener un orden inflexible en los pagos, los tiempos y en el comportamiento del analista se convertiría en sinónimo de rigurosidad y prestigio. Alguna vez escuché la anécdota, no sé si sea cierta, la verdad es que poco importa, de que Donald Meltzer, un importante analista kleiniano, recibía a sus pacientes siempre con el mismo traje. O eso parecía porque, bueno, seguramente tenía varios iguales. Lo importante es que él consideraba a tal punto importante mantener una constancia en la situación que no se atrevía a cambiar absolutamente nada, ni del consultorio, ni de su apariencia, todo se mantenía igual. Y pues bien, yo nunca he usado traje para ir al consultorio, nunca lo he hecho, y ahora muchas veces atiendo en pijama, es la verdad, la parte de abajo. ¿Sigue siendo psicoanálisis? Yo pienso que sí, si eliminamos el consultorio, el diván, incluso la presencia de los cuerpos, tema que es importante, como decía Georgel. Lo que nos queda es una conversación entre analizante y analista. Y en esencia un psicoanálisis es eso, una conversación. Bueno, son solo palabras, es una pregunta que se hacía Freud. Podríamos decir sí y no. Por un lado, el reconocimiento de que el análisis es una práctica del lenguaje, es la base del retorno lacaniano a Freud. Sin embargo, en su escrito, tal vez el escrito más técnico de Lacan, La dirección de la cura, Lacan observa que al principio del análisis se trata también de hacer olvidar al paciente que se trata únicamente de palabras. Lo dice así. Es una frase interesante, porque no dice mucho más, pero pienso que para lograrlo, para hacer que el paciente se olvide de que solamente se trata de palabras, se necesita un poco, incluso un poco de teatro, como decía antes, o para usar un término más respetable, podríamos decir del semblante, un buen uso del semblante. Así que para concluir diría que si la sesión analítica tiene algo de teatro, si es en parte una ficción, es fundamental no olvidar que este aspecto es solo un medio para alcanzar una verdad que toca a cada uno en lo más íntimo, como decía Freud. Bien, bueno, pues eso tengo y ya sería tal vez pasar a la conversación, las preguntas, conversar un poco. Bueno, pues sí, pasaremos a la sesión de preguntas. Si alguno del público tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes, pues puede abrir su micrófono para hacerla o escribirla mediante el chat. Voy a aprovechar
antes de que se me vaya la pregunta, porque me parece que fueron temas muy interesantes, incluso estas últimas preguntas que aventaba Fernando sobre qué es lo que conforma el espacio analítico. Si bien ahorita en el contexto en el que estamos, definitivamente hay un antes y un después en las actividades, en los ritos, en las condiciones en las que pues, antes nos desempeñábamos, laborábamos, etc. Esto no es sin los efectos subjetivos que acontecen en los espacios privados, ¿no? Que antes pudiesen ser trasladados a otros espacios, ¿no? Y ser divinizados en ese sentido o poder ser catequizados, ¿no? Si hablamos desde Freud. Me parece de suma importancia tener en cuenta esto porque definitivamente la práctica clínica ha cambiado. Su metamorfosis y transmutación ha recaído en habitar espejos, ¿no? Ahí Vilma Cocos, al igual que Yush Lujan, hablan del imperio de la imagen, ¿no? Y creo que ahorita es donde vemos los efectos de este imperio de la imagen, estar relacionándonos constantemente frente a estos espacios virtuales donde me veo siendo visto, ¿no? Acompañado de todos ustedes. Es una experiencia muy curiosa, ¿no? Donde interceden otros elementos que también pudiesen afectar la práctica entre la señal, los dispositivos, es decir, hay algo más allá que se debe tomar en cuenta aparte de la palabra, ¿no? Si se desconecta el sujeto o la sujeta, es que eso, resistencia, ¿cómo se puede leer, no? Telmex está atentando contra el inconsciente de las y los pacientes, no sé si Slim tenga esas intenciones, pero definitivamente la palabra retoma o se reconstruye desde un ámbito bastante interesante, ¿no? Entonces, sí quisiera preguntarles a los panelistas, un poco como el ejercicio de ayer, y creo que ante esto, ¿qué nos espera en las prácticas clínicas? Porque antes había cierta resistencia, o al menos yo vengo de esa generación donde había cierta resistencia a utilizar los dispositivos o las redes o incluso ciertas aplicaciones para la atención clínica, ¿sí? Ahora es algo necesario, ¿sí? Definitivamente creo que es algo que nos invita a pensar porque también el cuerpo ocupa un lugar sumamente interesante en los espacios clínicos, ¿sí? Entonces, pues le abro esta pregunta hacia los panelistas, ¿no? Sobre cuáles han sido los mayores que, bueno, ya describió un poco Fernando en esta anécdota de su práctica e incluso el análisis, ¿no? Pero ¿cuál es la vivencia que han tenido, digamos, en ese registro de lo profesional, de lo formativo, en relación a estos espacios? ¿Qué nos espera también como clínicos? Bueno, tal vez si está bien, puedo empezar yo. Sí, me parece muy interesante la pregunta porque creo que adoptar estos medios, la videollamada o el teléfono, nos obliga a pensar la relación entre los medios y los fines y salir un poco de lo que ya tenemos instalado como una rutina o como un estándar. Entonces, cambian los medios y nos damos cuenta, tal vez, como decía Jorge, de la importancia de los espacios físicos, sobre todo cuando tenemos niños, pero no solamente, sino que el consultorio es también parte de la invención del psicoanálisis. Lo que hay en un consultorio, cómo se usa, si se hace esperar a los pacientes, todo eso es parte de la situación analítica y son medios, porque no podemos hablar de que ese sea el fin, pero ahora, bueno, ahora cambian los medios y tenemos que pensar cómo mantenemos la relación con los fines, cómo hacemos nuestro trabajo. Y si las cosas cambian, yo por ejemplo te podría decir que me he dado cuenta que cuando atiendo por videollamada yo estoy hablando más que de costumbre, que en el consultorio, porque el silencio creo que no tiene el mismo efecto cuando estás en un cuarto con alguien que a través de la pantalla, que es un silencio como un poco muerto, no se sabe si, como dices, se interrumpió la comunicación, si el otro te está escuchando, no se siente igual.
Entonces estoy hablando más. Y me he dado cuenta que, por cierto, lo interesante es que no es tan malo, que no se acaba, no es el fin del análisis. Se puede, a veces tengo que explicar un poco las interpretaciones, que eso para un lacaniano sería como, no sé, una catástrofe, pero a veces es necesario. Te preguntan, ¿pero qué quisiste decir? No te escuché, se cortó. Hay que decirlo otra vez, porque es lo que hay. La otra opción me parece, para no alargar demasiado, pero es no atender pacientes, no atender esas urgencias subjetivas, porque pensamos que la presencia de los cuerpos es fundamental, porque no hay presencia del analista. Pero esa opción tal vez bueno, significa que no estamos atendiendo las urgencias, las demandas, ¿no? Las necesidades de los pacientes. En ese caso yo prefiero adaptarme, correr algunos riesgos, experimentar, que dejar de atender, digamos, ¿no? O cambiar, o poner un poco, sí, cambiar la técnica o lo que sabemos hacer, probar que dejar de atender las necesidades o las urgencias de los pacientes. Ay, pues si me dan chance, yo lo que podría decir es que en términos eh, muy esquemáticos, yo sí haría la diferencia entre un sujeto que, o incluso me atrevería a decir una persona que trae una demanda dirigida a alguien. Podría yo decir un adulto, ¿no? En términos, lo repito, muy esquemáticos, creo que el problema del uso de las tecnologías y del espacio virtual en esta cuestión pandémica, ¿no? Cuando de un adulto se trata, o mejor dicho, cuando de un sujeto que demanda un tratamiento se trata, creo que el problema tiene que ver con la táctica. Yo, a mi entender, el dispositivo, yo pues lo he dicho en otros contextos, un dispositivo, un artefacto que va a producir una subjetividad específica. Hay dispositivos para, por ejemplo, propuestos por el feminismo o por la perspectiva de género. El dispositivo psicoanalítico es eso, a mi entender, ¿no? Un artefacto que va a producir una subjetividad específica, pero que está partido en tres, que tiene una política, una estrategia y una táctica. Para mí, el problema mayor en cuanto a un sujeto que demanda tiene que ver con la táctica, es decir, el tema de la intervención, la interpretación, la escansión, el manejo o el uso de los silencios, todas esas cosas, ¿no? Que sí, obviamente atraviesa todo lo material, el cuerpo, lo sonoro, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que cuando de una niña o un niño se trata, el problema ya no es solamente de táctica. Si se quiere usar el término de técnica, ¿no? Creo que no, creo que el tema problemático es la transferencia, porque no hay demanda, de un tratamiento. Entonces, a mí me parece que cuando estamos trabajando con una niña o un niño, una de las preguntas es cómo armar un ámbito o un espacio terapéutico, ¿no? ¿Cómo hacer emerger un tiempo vivencial o cómo recrear un espacio diferente en el cual el niño o la niña sea protagonista? De entrada, pues si no hay un espacio material real, por decirlo de alguna forma, pues parecería que no hay lugar para establecer un espacio físico representacional, un espacio de ficción. Hay que crearlo, ¿no? Hay que crearlo en función de que tendría uno que ingeniárselas o inventar maneras o formas para establecer y consolidar este tema de la transferencia imaginaria, ¿no? Ya en función de lo que se vaya generando, produciendo a partir de esa relación y de esa interacción, es que entonces habría, en teoría, la posibilidad de intervenir, ¿no? De elaborar algún tipo de conflicto o algún tipo de situación que tenga que ver incluso con el desarrollo, ¿no? Pero sí me parece crucial eso, tener muy, muy en claro que cuando hablamos de niñas, niños, es crucial el tema de la transferencia. Puede ser que esté presente, y de hecho lo está, el tema de la mirada,
¿no? La voz, el semblante, ¿no? Sí está esa cuestión allí, ¿no? Incluso la gestualidad en ocasiones cuando no se congela la imagen, ¿no? Pero el tema del cuerpo, la corporalidad, ¿no? Y la resonancia, incluso a nivel físico, pues eso no está, ¿no? Entonces creo que al no estar eso, creo que me atrevería a decir que hay que crear, ¿no? Hay que facilitar o sostener, ¿no? El chance de que se establezca la transferencia imaginaria. Eh, Creo que es una de las dificultades en el tratamiento con niños. También habría que hablar de las especificidades, ¿no? De, por ejemplo, pues en CUAPSI pues es una clínica institucional y además es una clínica universitaria, ¿no? Entonces sí, también ahí habría que ver como ese tipo de especificidades donde pues el tratamiento está limitado a un número de sesiones, es focal el trabajo, ¿no? Y eso de lo focal no tiene que ver pues, con el término muy usado, ¿no? En lo cognitivo-conductual, sino que es más generar una hipótesis acerca de qué podría trabajar en este número limitado, ¿no? De 12 sesiones. Eso, yo subrayaría eso, ¿no? La diferencia entre los adultos y las niñas, los niños. Yo creo que sí es un tema, Toño, eso de cómo intervenir ahora que tenemos pues las cosas en línea, porque como decía Georgiel, no me voy a extender mucho porque es como repetir algunas cosas, pero yo creo que muy pocos van a tener como esta posibilidad de poder pagar no solo lo que es internet o en donde estar para llamarte y decir, este es mi problema, este es mi duelo, eh, que obviamente esto no es infinito, como un día me lo dijiste tú, Toño, eh, sino es que muy pocas personas van a tener como la posibilidad de decir, bueno, voy a pagar para que me escuchen. Y además, yo creo que también una de las cosas que hay que preguntarnos y preguntarle al Penmex, si es que lo que estamos diciendo aquí, o la persona que nos está demandando este deseo, si desea es porque falta algo, este deseo que nos está diciendo, no hay un robo de lo que estamos diciendo en una terapia. Porque esta terapia, como decía Fernando, el ritual de tener una constancia de tanto tú y yo tenemos un silencio, o sea, esto no se va a traspapelar y se va a escuchar en otros lados, o sea, incluso te voy a cambiar el nombre para que no me carguen cuestiones éticas. Preguntarnos también si aquí existe lo mismo o puede haber como este robo de identidad como una vez se tuvo en Zoom, no sé si se acuerdan, en Zoom se robaban como los correos electrónicos y se los vendían a otras personas. Entonces, ¿qué tanto tenemos este respaldo de lo que estamos comunicando, lo que estamos diciendo, incluso lo verbal y lo no verbal? Creo que se pierde, aunque haya un tú y un yo, muy filósofo Buber, esta relación, esta dedicación a escucharte, qué es lo que pasa. Creo que no es lo mismo cuando estás en persona, no, o sea, esta vibración que se tiene, como lo decía Georgiel, pues es distinto, ¿no? En persona. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo sí quisiera preguntar algo. Sí, A ver, adelante. muchas gracias. Pues sobre todo agradecerles por estas tres ponencias que ustedes expusieron. De verdad te dejan mucho que pensar y mucho que reflexionar. Digo, en mi caso yo soy de tercer semestre, ¿no? Entonces tampoco tengo no tengo nada de experiencia y tampoco tengo tanto conocimiento. Al parecer creo que tengo mucho que estudiar gracias a haberlos escuchado, sobre todo a ti, Nacho, que pues eh, dijiste cosas muy interesantes y la película Matrix fue una excelente referencia, me parece.
Yo quisiera preguntarles, desde su perspectiva, desde su experiencia y desde lo que ustedes han investigado, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Hace unos días yo leí un artículo, no recuerdo bien de dónde, pero se hablaba de una nueva pandemia de enfermedades mentales, que un poco lo decías tú, Jorge. Y por otro lado, pues ya hablando un poco de lo que también comentabas, es tanta importancia y tanto peso que se le sigue dando y se le ha dado durante muchos años a esta intervención a través de manuales, esta intervención a través de un orden específico, a través de, por ejemplo, pues las nuevas terapias express, ¿no? Si se les puede llamar de alguna manera. Pues todo lo que se ha tratado en cuanto a la inmediatez y que también yo creo que tiene que ver un poco con esto de pues, la nueva manera virtual de tener contacto con el mundo. ¿Qué nos puede, qué podemos esperar de esta nueva pandemia de enfermedades mentales, entre comillas? ¿A qué nos vamos a enfrentar en la población, sobre todo ya tomando un poco el hecho de que vamos a estar en una situación muy, muy intensa, la población mexicana, con lo que tú mencionas del 70% de pobreza? Y no solamente en cuanto a los pacientes, o sea, ¿qué nos vamos a enfrentar en cuanto a los pacientes, sino en cuanto a los demás colegas, en cuanto a las demás psicologías? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué escenarios pueden compartirnos? Bueno, también está bien si empiezo. Me parece muy buena tu pregunta, Paulina. Hola, ¿cómo estás? Y yo hablé un poco en mi presentación sobre las ventajas o la importancia de adoptar las tecnologías, pero pienso también que habría que pensar en la importancia de resistirse un poco, que eso también tiene su dignidad, ¿no? Que el fin no es tampoco adaptarnos a todo lo que se nos propone, a la eficacia, porque ahí también estamos pensando, es parte de la pregunta por cuáles son los fines de lo que hacemos, ¿no? Me parecía interesante la referencia a The Matrix, pero también yo pensaba, no lo incluí, pero hay una película de George Lucas, fue una película antes de Star Wars que se llama THX 1138, y ahí hay algo interesante si pueden véanla, si no la han visto, pero hay una especie de dispositivo, tal como decía Georgel, que es mezcla como un poco un aparato que es como la confesión, pero es también como un analista y es la imagen de Jesús. Bueno, es una distopia, un poco como lo que estamos viviendo también. Pero que si no tenemos cuidado, también puede tener una cosa cínica, proponer psicoterapia para todos, y entonces te conectas y te desahogas, y si eso no tiene una relación con la ética, con la verdad de lo que se dice ahí, si no tiene consecuencias, tiene un lado también peligroso, creo, o que hay que tener hay que poner atención a cuál puede ser el fin de proponer psicoterapia en línea para todos. Si no hay una brújula ética, bueno, eso también puede tener algo un poco distópico, diría yo, ¿no? Como fin de control, en fin. Entonces, bueno, es importantísimo, como dice Paulina, atender los temas de salud mental, pero sabemos, en fin, con Foucault, y que eso también tiene un lado de control, ¿no? Y bueno, es creo, nuestro papel como psicólogos cuestionar también los fines de lo que hacemos, ¿no? Y que, bueno, estos espacios, la universidad me parece importantísimo, fundamental para tener estas conversaciones. Bueno, no sé. Sí, yo también. No, tú llores. Ah, gracias, Nacho. Sí, Paulina, es que bueno, es como lo que he estado insistiendo en algunas clases, sobre todo esta que compartimos, ¿no? La psicopatología. Sí, o sea, es que es como muy antropológicamente es una necesidad. O sea, las mujeres, los hombres, todo ser vivo, todo ser humano, necesita darle rumbo y sentido y significado a su experiencia.
¿no? Eso implica que el tema de las subjetividades, aunque suene a que ya se está choteando el término o el concepto, es una necesidad. Entonces, en el campo de la salud mental no hay espacio para la subjetividad, ¿no? El derecho que toda persona tiene a darle una interpretación, ¿no? Un sentido que le pasa y a elaborar las cosas que en singular le están aconteciendo. Básicamente, por un lado, es un derecho, aunque la Declaración de los Derechos Humanos no lo ponga en esos términos, es un derecho, ¿no? Y por otro lado, desde la antropología y otras disciplinas y otras ciencias, es una necesidad, ¿no? Yo, a esto que prevalece en el campo de la salud mental, yo muy en lo personal, a eso le llamo violencia por desubjetivación. eh, es violencia, es esto, no abrir o intentar incluso cerrar espacios donde se trabaja desde esta perspectiva, es una cuestión violenta. Yo creo que sí se necesita un movimiento permanente y continuo de crítica y de contraviolencia simbólica. Es decir, no estoy apelando a que juntemos piedras y vayamos a romperle, o sea, no es eso, sino más bien la contraviolencia simbólica es justamente criticar, desglosar, ¿no? Poner una distancia a lo que viene de ciertos estatus, ¿no? De ciertos ámbitos que pues parecerían ser los poseedores, ¿no? Del saber. Hay muchos datos, por ejemplo, nos dicen que esto de las pandemias, ¿no? Que se viene una pandemia, pues la verdad es que no va a pasar eso, sino que tiene años que está ocurriendo eso. De hecho, ya llevamos cuatro pandemias en más o menos 15 años. El trastorno bipolar infantil aumentó un 40% hace 7 años. El autismo aumentó el 45%. El TDA con hiperactividad aumentó el 30% y el trastorno bipolar adulto el 28%. Esto es lo que nos dicen los estudios estadísticos, ¿no? Obviamente hay que desglosar muy, 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 muy finamente, así con mucho aferre, quién hizo y cómo hizo el DSM-5. Yo pues les comentaba en la materia, ¿no? En la clase, meses antes de que saliera el DSM-5 hubo declaraciones por parte pues, de las autoridades, ¿no? De salud, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero a nivel mundial, eh, denunciando, denunciando la carencia total de cientificidad de ese manual. En México no hicimos nada. En México rápidamente nos apresuramos a adquirirlo y a llevarlo a la práctica. O sea, eso es una acción de purititita negligencia, ¿no? También hay datos ahí de un tal Allen Frances. Allen Frances es una autoridad en psiquiatría, ¿no? Fue el director del DSM-4, del director de todo el equipo de investigación del DSM-4, y pues él nos dice que hizo un metaanálisis de varios estudios, y él nos comenta que a la edad de 32 años, en Estados Unidos y varios países de Europa, el 50% de la población cumplía los requisitos para tener un trastorno de ansiedad. También nos dijo que el 40% presentaban un trastorno de ánimo y más del 30% los de la dependencia a sustancias. Y nos habla de otro conjunto, no de un estudio, sino de varios conjuntos de estudios que confirman que a la edad de 21 años, ¿no? Más del 80% de la gente cumple con los requisitos para ser diagnosticada con un trastorno mental. No es que vaya a pasar eso de las epidemias, algo también muy curioso, nada jocoso, pero sí muy llamativo. Nos dice que la lista de éxitos comerciales de la industria psicofarmacológica, el primer lugar lo ocupan los antipsicóticos. Eso genera, los antipsicóticos, 18 mil millones de dólares al año, ¿no? Le siguen los antidepresivos con una cifra de 12 mil millones de dólares. Y algo menos jocoso aún, pero más llamativo, ¿no?
la industria farmacéutica destina el doble de recursos, es decir, 60,000 millones de dólares al año. Esto está en un libro que se llama Todos somos enfermos mentales, a manera de pregunta, de Allen Frances. Vienen muchísimas referencias, de donde estoy extrayendo estas cosas. 60,000 millones de dólares al marketing en lugar de la investigación, ¿no? Justamente, pues el marketing está orientado al mejoramiento de las ventas, ¿no? Bajo una lógica empresarial. Entonces, eso, si nosotros desconocemos que el aspecto económico, el político, ¿no? Toda la manipulación, todas las hegemonías, el control, ¿no? La estandarización, y dejar pasar las cosas porque pues es lo que hay y es lo que nos dicen que es lo bueno, lo cool, lo chido, lo in, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? Es de manera reiterativa, continua, permanente y con firmeza decir no a ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente plantear opciones, plantear alternativas todo el tiempo en todos los ámbitos de la psicología, ¿no? Parecería que todos los organismos, ¿no? Los consejos nacionales, las instituciones, pues están en su rollo de, como les he dicho muchas veces, ¿no? La ciencia en singular. Ese argumento es de los más débiles que existen, ¿no? Porque todos sabemos, todas sabemos que no hay una ciencia, que hay muchos tipos, ¿no? Y eso en función de qué, pues de que hay muchas alternativas. Entonces, ¿por qué si hay tantas alternativas? ¿Por qué nada más están estas vigentes? Y estas nos dicen que son buenas, cuando estamos viendo que la población empeora en su salud mental, ¿no? No es que vaya a haber epidemias, desde hace mucho tiempo están presentes, desde hace muchísimo tiempo está empeorando todo y seguimos en las mismas, ¿no? Con esa creencia de lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Eso. A mí me parece importantísimo estar en una postura de resistencia continua. Bueno, pues para no extenderme mucho, yo creo que, pues, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Yo te podría decir que diría muy Zizek, pues no podemos teorizar qué es lo que va a pasar porque no sabemos el futuro. Podemos darnos una idea, una hipótesis, saber qué sucede, ¿no? Pero decir esto va a pasar, creo que ahí nos caemos a un abismo en donde pues no sabemos si se va a hacer verdad, porque sabemos que hay un margen de error a esa hipótesis que nos hacemos. Y yo creo que es subjetivo, individual, personal lo que va a suceder. Yo les propongo ver como una serie que se llama Coronavirus explicado. La última serie de esta serie propone cómo los sentimientos que no se expresan a través de las personas, a través de tocarlos, a través de verlos, a través de estar ahí con ellos, se quedan en el cuerpo y al quedarse en el cuerpo se duerme, esa energía se duerme con nosotros y hay mucha ansiedad corporal, pero ojo, subjetivamente puede pasar otras cosas. Puede que quizá sueñes muy feo, puede que quizá te pongas muy, 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 muy mal. Y también quería pues proponer como un análisis a Anastasia, esta caricatura, en donde las dos hermanas que salen ahí, son como las dos voces que tiene Anastasia diciéndole nunca vas a poder hacer nada. Creo que todos tenemos dos voces así, en donde es como lo inconsciente y nos dice, quédate aquí, en este estado de confort, mientras yo te voy diciendo qué es lo que no vas a poder hacer. Y creo que hay que pues conocer a esas dos brujas que nos están diciendo eso y decir, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me estoy diciendo que no voy a poder hacer tal cosa? Ya cada quien como que piensa que es lo que sucede. Y pues bueno, no quería extenderme mucho, pero yo creo que hay que ser flexibles y
revalorizar nuestra intervención terapéutica a nivel aquí y a nivel físico, en donde, como lo que propone Georgia, es como, pues es más fácil estar ahí en contacto. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Pues yo me sumo a las felicitaciones. Muchísimas gracias a los 4 ponentes. De verdad, han planteado ideas muy interesantes y sobre todo dejar a la reflexión este ámbito y este campo de la clínica, que más que respuestas hay muchas preguntas y sobre todo el compromiso de no, digamos, no mantenernos ajenos a esta situación. A mí particularmente el tema de los niños es el ámbito en el que me dedico, en la clínica. Me resulta muy inquietante lo que formularon, de verdad me parece muy interesante. En lo personal, me resulta muy complicado trabajar la transferencia con los padres, sobre todo porque percibo que es mucho más desbordante en esta situación de la pandemia. Los padres están particularmente, digamos, angustiados, pero invaden, digamos, los procesos con los niños. Eso es por un lado, el tema de marcar límite, ¿no? No hay como esa posibilidad de entra el niño a su espacio terapéutico y no entran los padres. Es como muy difícil mantenerlos, digamos, fuera en un espacio virtual. Entonces, bueno, pues resulta muy invasivo, digamos, su presencia. Por otro lado, el tema de la reparación me parece también un tema muy complejo, porque esto que comentaba ya Georgel, ¿no? Que lo comentaron ustedes, el trabajo con los niños también implica darles un lugar en el consultorio, darles su cajón, en fin, ¿no? Muy desde el marco teórico kleiniano, pues. Pero bueno, a mí en lo personal siempre me ha servido ese espacio en donde los niños van guardando los juguetes que se rompen y en medida en que se van trabajando aspectos de su proceso, digamos, se van sacando los juguetes rotos y se van reparando. Entonces, ¿cómo hacer esto en lo virtual? De verdad me parece complejo, ¿no? El tema de la reparación y evidentemente el tema del juego, sobre todo pensando en esta situación, ¿no? Que Winnicott plantea, ¿no? El juego es una superposición de 2 planos en donde, digamos, coexiste el deseo, ¿no? El deseo de 2. Entonces, bueno, en el ámbito de lo virtual yo encuentro que coexisten más de 2 planos. O sea, me refiero no es el plano, como ya lo dijeron, material, ¿no? De cuerpo a cuerpo, sino de verdad yo encuentro una problemática muy fuerte, pues, en cómo pensar el juego en el ámbito virtual. Porque cuáles son los planos que coexisten, sobre todo desde el punto de vista del imaginario, pero también desde el punto de vista de la dificultad que tienen o que tenemos incluso para sostener una conversación, ¿no? Me ha tocado que en ocasiones un paciente puber se cansa de sostener el teléfono, se acuesta y entonces ya nada más veo el techo. Y le digo, oye, ya te dejé de ver. Ah, sí, es que ya me cansé de estarte viendo. Entonces es como, bueno, pero por un lado, más allá de esta situación, de repente se queda pasmada la imagen y esto que ustedes comentaban se quedó pasmado, o se interrumpe la comunicación. Entonces yo creo que sí o sea, yo lo asumo pues como para mantener esa reflexión, ¿no? En torno a estos procesos, el juego, el orden de la reparación y el trabajo con los padres. Encuentro que resulta muy complejo porque me parecen muy intrusivos, o sea, que es demasiado fácil digamos, que estén ahí, ¿no? De pronto ya le entró una llamada al papá, por ejemplo, este paciente que les comento, el papá es el que facilita el teléfono y de repente llamó el papá, no, pásame el teléfono, ¿no? Y es como boicotear un proceso, ¿no? Es como de, oye, pero está en su sesión. Sí, pero es que al papá le urge tomar esa llamada. Ahorita te volvemos a llamar, ¿no? Es como toda una serie de situaciones muy, digamos, como muy fácil, digamos, boicotear el proceso de los niños, ¿no? En este espacio de lo virtual. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y pues bueno, yo más bien quería comentar esto, que es digamos, como una línea de pensamiento que ustedes formularon y me encanta la idea de Georgel, la resistencia, ¿no? Siempre es importante, no recuerdo el nombre de este autor que habla justo de la resistencia a la teoría, como una posibilidad crítica en el trabajo clínico, ¿no? Siempre
más allá de cuadrar un caso a la teoría, escuchar y acceder más bien a la palabra del otro, no a cosificar, a poner un diagnóstico. Pues muchísimas gracias. Sería todo mi comentario. Gracias. Gracias, Pati. ¿Alguien gusta hacer otra pregunta o algún comentario? Creo que este es el silencio al que se refería Fernando, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, creo que si ya no hay más preguntas, ya podríamos dar concluir a la mesa, agradeciéndoles a todas y a todos, tanto la asistencia como la participación, fueron participaciones bien interesantes, hay temas que siguen quedando en el tintero, definitivamente esto que arrojaba Georgel sobre las condiciones socioeconómicas, culturales y pues bueno, lo que nos depara en el transcurso de este proceso pandémico, pues ciertamente nos va a dar material para poder pensarlo, sobre todo si añadimos a esta mezcla las condiciones de marginalidad y de accesibilidad, conectividad y el uso de dispositivos. Entonces, la verdad, creo que hay mucha tela todavía por donde cortar. Esperemos que este tema no se agote tan pronto y sigamos dialogando sobre esto. Entonces, sin más, les agradecemos a todas y a todos, a Aurora Regina Pérez, que nos ayudó en la moderación de la mesa, a Jorge Moctezuma, a Fernando Severri, a Mitsesuro, a Ignacio Briones por las ponencias. Y pues no nos despedimos sin antes recordarles que el día de mañana vamos a continuar con la tercera emisión de estas jornadas virtuales, donde vamos a abordar ahora las observaciones y de una u otra manera las propuestas del corte o de esta rama de la psicología que tiene que ver con el ámbito organizacional. Entonces, estaremos mañana en compañía tanto de nuestras compañeras y colegas, Paulina Lazo, que va a estar moderando la mesa, que de hecho aquí está presente, estarán con nosotros también Junior Cárdenas, Alejandra Razo, Ramsés Escalante y Andrea Nates. Entonces nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde para continuar con este ciclo de conferencias y no sin antes volverles a agradecer el espacio, tiempo, paciencia, puntualidad de haber estado con nosotros. Entonces, no sé si hay algo más que quedado en el tintero. Sus constancias, Toño. Ah, cierto. Les enviaremos las constancias por correo. Pues, evidentemente, siempre es importante reconocer el esfuerzo que se realiza. Y pues bueno, ya las encontrarán en sus correos electrónicos. Y pues bueno, creo que sin más, les agradecemos nuevamente. Y a nombre de la Universidad de Castro de Sor Juana y del Colegio de Psicología, pues les deseamos una excelente tarde. Gracias. Gracias, Toño. Buenas tardes a todos. Gracias. Ya nos desconectamos ahora sí, ¿no? Muchas gracias.